No sé por qué, pero esta tiene una connotación de importancia y una gran importancia, no solo por la palabra misma en sí, sino por lo delicado que son las consecuencias que acarrean. Y unas consecuencias que no solo nos afectan a nuestra vida ahora, nuestra vida diaria, nuestro hoy, sino que afectarán a nuestras generaciones. Son consecuencias pero catastróficas que van a afectar a nuestras generaciones futuras. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nos vincularían con alguien que nosotros no queremos estar vinculados, con Satanás. Por eso es de suma importancia esta palabra. Van a pasar una fotografía, los de multimedia, rapidito, léanlo lo más rápido que pueda. Si la naturaleza se opone, lucharé contra ella. Y desde mis extrañas, maldigo Israel. Ni Dios puede hundir este barco. Nosotros sabemos que el 15 de abril, ese barco en su primer viaje se hundió. Es del Titanic, ¿sí? Ni siquiera Dios podrá arrebatar la presidencia. Ni siquiera llegó. El día antes de él llegar a la presidencia, murió. Yo soy el Dios mío. Este está de fama ahorita. Mire, los Beatles somos más populares que Jesús. Murió acribillado por un fan. Eso lo dijo John Lennon. Cuando Bill Graham llegó y le predicó a Jesús, le dijo: yo no necesito a su Jesús. Pero murió por sobredosis de droga. Ese es Marilyn Monroe, ¿sí? Creo que estos son. Estos solo son unos pocos ejemplos y unos ejemplos contemporáneos que de alguna manera nosotros hemos estado en contexto, los conocemos, hemos escuchado. Pero todos ellos tienen algo muy en común, y es el haber desafiado la autoridad de Dios, haber desafiado lo que Dios dijo en su palabra, ¿sí? Ellos se sintieron dioses, se sintieron soberanos. Esa altivez en su corazón, la soberbia, no sé, esas expresiones son expresiones de soberbia, ¿verdad? Y ellos quisieron usurpar la autoridad de Dios, tomar el lugar que solo a Dios le corresponde, tomar, ocupar, quitar, ponerse, sustituir la autoridad de Dios que nosotros conocimos, que es una autoridad soberana, la de nuestro Dios, ¿sí? Cuando Jesús dijo en Mateo 28, dijo estas palabras: toda autoridad me es dada aquí en la tierra y en el cielo. Jesús dijo esa palabra diciendo toda autoridad. Diga esto, repita conmigo: toda autoridad le pertenece a nuestro Dios. Amén. Amén. Y cuando dice toda autoridad, es una autoridad absoluta. Es autoridad, toda autoridad sobre la vida, toda autoridad sobre la muerte, toda autoridad sobre dominios, principados, potestades y cualquier cosa que espiritual que venga. Es autoridad total, autoridad sobre lo que es visible, lo que es invisible, lo que nuestros ojos han visto y lo que no hemos visto. Él tiene la autoridad absoluta. Todo se sujeta a su autoridad. Todo se sujeta a su autoridad. Dios es la máxima autoridad. De allí para abajo, cualquier cosa que a usted se le ocurra, todo es creado y toda la creación se somete a la autoridad de nuestro Dios. Amén. Eso tiene que quedar establecido ahora.
eso se tiene que quedar establecido. Él no necesita consejo de nadie. Amén. Entonces, si nosotros podemos entender esa magnitud de autoridad sobre nuestras vidas, vamos entonces a poder, mire, someternos bajo esa autoridad. Entendámoslo de una vez. Helen, entiéndelo de una vez, más bien, porque nos cuesta entender esto. Si nosotros nos sometemos debajo de esa autoridad absoluta de Dios, entonces nosotros vamos a poder reposar bajo esa autoridad. Entonces va a ser nuestro el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bla, 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 bla. Toda esa palabra que usted y yo la sabemos. Eso se va a poder, sí, hacer amén en nuestras vidas si nosotros nos sometemos bajo esa cobertura, bajo esa sombra del Omnipotente Dios. Entonces, es importante para Dios que entendamos ahora, de verdad, que esta palabra entre no solo a nuestra mente, que lo escuche en nuestros oídos, que lo analice en nuestro cerebro, que lo procese, sino que entre a nuestro corazón. Yo le he orado al Señor porque esta palabra quede como ese clavo, ¿verdad?, bruñido, que penetre en el corazón y quede ahí. ¿Por qué? Porque es en el corazón donde nace toda rebelión. Y querer usurpar la autoridad de Dios, eso se llama rebelión, hermanos. Eso es una afrenta directa contra Dios. Es ponerse en contra de Dios. Es ponernos como enemigos de Dios. Y ninguno, o levanta la mano quien quiere tener un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente como enemigo. Ninguno de nosotros. Por eso es importante que esta palabra quede en nuestro corazón. Entonces quiero contarles que ese deseo, ese querer usurpar la autoridad de Dios, nació en el cielo. Se oye mero raro, pero ya va a ver usted por qué. Saben que cuando Dios creó a Satanás, ese querubín que dice la Biblia en Ezequiel, un querubín grande, protector, él se encargaba de la adoración de Dios, ¿sí?, de la adoración del cielo. Era el sello de la creación de Dios. Era hermoso, lo describe Ezequiel. Era hermoso, perfecto. Él se paseaba en el monte santo. Yo creo que se veía él con tanta hermosura. Se veía y paseaba. Él tenía acceso a Dios. Él guiaba los coros angelicales. Y allá estuvo, en el monte santo, así dice, hasta el día que en su corazón quiso tomar el lugar de Dios. Lo vamos a leer en Isaías 14, 12, 15, el por qué es peligrosísimo querer usurpar esa autoridad, querer sobrepasar esa autoridad. Isaías 14, versículos 12, 15. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré, ¿qué dice?, semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol.
a los lados del abismo. Mire la consecuencia dramática y eterna que tuvo que enfrentar Satanás. Él se sintió, no sé si seguramente Satanás en el cielo, si queremos imaginarnos a Satanás en el cielo paseándose con toda su hermosura y su belleza y su perfección, y veía al Dios soberano y decía, un día seré como Dios. No lo decía, no lo decía, porque dice que lo vio en su corazón. En el corazón seguramente le decía a los ángeles, alaben, 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 sí, santo, santo, santo. Y en su corazón, un día, solo él lo alaba. ¿Por qué no me pueden alabar a mí? No, esto está en el corazón. Adoren, 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 levanten las manos, y aquí va. Y alabamos, y alabamos, y alabamos, y adoramos, y adoramos en nuestro corazón. Ay, no, eso es otro para más despuesito. Pero en el corazón de Satanás, Dios encontró que quería ser como él. Porque quiero que recuerden esto: nuestro Dios es un Dios que conoce, no solo nos conoce en detalle, sino que conoce los pensamientos nuestros y conoce hasta las intenciones que en nuestro corazón están. Así que conocía las intenciones que ese ser creado, como usted y como yo, tenían en el corazón, ¿sí? Así que Satanás seguramente no mostraba esa inclinación hacia externamente, porque ¿cómo? Que no ven corazón, que no aplica aquí, ¿verdad? Pero seguramente Satanás no mostraba visiblemente, ¿sí?, ante los demás. Me recuerdo de ese niño que dice que el niño corría, y el papá le dijo, ven, le voy a poner un nombre, ¿les parece? Bilito, siéntate aquí. Y Bilito dijo, yo estoy sentado, pero por dentro yo ando corriendo. Muchas veces eso sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Y a Satanás le pasaba, estaba adorando, pero por dentro quería ser como Dios. Entonces, ese anhelo y ese deseo, esa inclinación de Satanás, ustedes saben, lo fue arrojado. Ahora vemos cómo sigue la historia. Ahora el usurpador llegó a la tierra. Vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Se dan cuenta? Que sí nació en el cielo, pero ahora se mueve en la tierra, ¿sí? Y la misma motivación que Satanás tenía en su corazón de usurpar la autoridad de Dios, de sobrepasar la soberanía de Dios, esa misma motivación fue la semilla que se sembró en la primer pareja desde el Edén. Y desde ese momento hasta ahora y todos los tiempos que vendrán, esa semilla de rebelión está sembrada en el corazón nuestro, en el corazón del ser humano. Y eso realmente es una maldición. El pecado es una maldición y la rebelión es un pecado. Y así que desde a ellos hasta las generaciones futuras
definitivamente esa maldición queda y solo hay uno que puede romper esa maldición y nosotros lo conocemos y es el Señor Jesús, amén. Es el Señor Jesús que puede romper toda maldición de nuestras vidas. Y en esta mañana es una mañana muy buena para que pueda romper todas y deshacer toda semilla que trae un fruto pero dañino, un fruto de destrucción. Y ninguno de nosotros quiere, ni para nosotros, ni para nuestras generaciones, una maldición de tal índole. Amén. Mire, Adán y Eva se paseaban en el Edén y Dios platicaba con ellos, tenía comunión con ellos, les había dado todo lo que ellos necesitaban. ¿Sí? Les había dado tantas promesas de multiplicación y no solo eso, les había dado autoridad. Ellos tenían la autoridad para juzgar, para gobernar todo lo creado. Todo lo que era creado, ellos tenían la autoridad. Pero vemos cómo es que esa semilla se fue sembrada y germinó y esa misma va a seguir dando frutos de destrucción. Yo quiero decirles, yo sé que estos ejemplos que nosotros vimos aquí son ejemplos contemporáneos, son ejemplos con los que nosotros podemos identificarlos, irnos al maestro Google y averiguarnos. Pero la Biblia marca que desde Adán y Eva, desde esa caída, el hombre ha venido queriendo usurpar la autoridad de Dios. Y si no, veamos solo algunos ejemplos nada más para que vea que eso no es nuevo. Esto no es resultado de lo que está pasando ahora. No, esto viene desde esa raíz. Y entonces vemos ahí en los constructores de la Torre de Babel querían hacer una torre. Para mostrar su gran capacidad de diseño. No, querían hacer una torre tan alta para poder llegar al cielo y tener un nombre grande. Después, me salto un poquito, después vemos Coré, ¿sí? Esa historia de Coré es terrible y ustedes lo van a leer en su casa con tranquilidad en Números 15, pero usted sabe que Dios establece una autoridad sobre el pueblo de Israel que es Moisés, ¿sí? Y viene Coré y organiza a otros escondidas, porque en el corazón es que nace eso, y le dice a los otros: ya, basta, todos nosotros somos santos, ¿por qué solo a través de Moisés va a dirigir este pueblo? Y se enfrentan ante esa autoridad que Dios había establecido y le digo: basta ya, Moisés, todo este pueblo es santo, porque no todos ellos pueden gobernar este pueblo. ¿Eso es lo que había dicho Dios? No, Dios había levantado quizás un hombre igual, con defectos y problemas y todo lo demás como ellos, pero a él le plació en su soberanía grande establecer a un Moisés con todas sus excusas para dirigir ese pueblo. Entonces vemos, la tierra misma tragó a Coré y a todos sus seguidores. Rey Saúl, queriendo hacer un holocausto que a él no le correspondía, él era rey, él iba a gobernar, pero el holocausto delante de Dios lo iba a hacer un sacerdote que ya Dios lo había establecido, el profeta que Dios ya había establecido. ¿Qué hizo Saúl? Presentar el holocausto. Y ustedes saben la consecuencia, su reino fue cortado. Y el de los ejemplos más trágicos que yo pude encontrar es del rey de Tiro. ¿Sabe que el rey de Tiro lo asemejan proféticamente a Satanás? Este dijo: yo soy Dios. Se enalteció de una manera increíble, pero su reino y toda su grandeza y todo su esplendor se terminó. Estos tienen mucho en común con aquellos que hablamos
de nuestra época, ¿verdad? Porque el ser humano nos hemos endiosado. Nos hemos endiosado con nuestros conocimientos, mucho conocimiento. Creemos que las sabemos todas. Nos hemos endiosado con nuestras riquezas. Oh, podemos comprarlo todo con nuestras riquezas. Nos hemos endiosado con nuestras fuerzas, con nuestra juventud, nos hemos endiosado con nuestra belleza, nos hemos endiosado por todo. Entonces, hemos llegado al punto tal de endiosarnos que hasta tomamos honra que a nosotros no nos pertenece, que le pertenecen solamente a Dios, amén. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros logramos, todo como el Señor nos usa, es por pura misericordia de Dios. Y es por eso que solo a Él y solamente a Él merece toda la honra y toda la alabanza, amén. Yo me he llegado a preguntar, y esto yo sé que es algo fuerte porque esa es una pregunta que yo me hice, y yo como no quiero tocar a nadie, así directo me voy a tocar yo. Helen, ¿no será que tú no has prosperado como Dios quiere que estés prosperada? ¿No será que el Señor no te ha usado con ese ministerio de poder como Él quiere usarte? ¿No será, Helen, que en tu corazón estés queriendo tomar esa gloria que no te pertenece, esa autoridad que no te pertenece? ¿Sabe? Por pura misericordia de Dios, por puro amor de Dios, por pura gracia de Dios, muchos de nosotros no hemos sido consumidos y muchos de nosotros tal vez no hemos prosperado, no hemos avanzado como el Señor ha planificado que avancemos, ha planificado que tengamos, pero es porque Él está viendo quizás en nuestro corazón esa semillita. Y si con lo poco que nos ha dado, ¿qué va a pasar con lo mucho? Creo que este es un momento de reflexión y llevemos a nuestro hogar esta pregunta, porque yo me la he tenido que hacer muchísimas veces. Por pura misericordia, Él sabe que aflorará lo que ya está, ¿verdad? Pero el Señor, este día es un día donde vamos a ver la gracia y la misericordia de Dios en medio de esta palabra que yo sé que no es fácil, porque tenemos que nosotros aceptar que cada uno en nuestro corazón está germinando esa semilla de rebelión. ¿Sabe? Es sencillo. Yo no estoy diciendo nada fuera de lo que usted y yo podemos comprobar. Es bien sencillo. Solo necesitamos detenernos un poquito y ver nuestro entorno y ver nuestros hogares y ver nuestra historia. Veamos nuestras naciones. El pueblo levantándose, sublevándose, protestando. Yo no sé si usted es de esas personas, pero que no. Entra un gobierno, pasa otro gobierno, entra otro gobierno y siempre estamos en rebelión, en rebelión, en rebelión. Nunca no estamos de acuerdo. Es porque tenemos esa semilla, ¿sí? En nuestras familias, los esposos, dicen en los hogares compuestos, los esposos son la cabeza, dice el pastor, y dice la Biblia, y dice Dios. Son la cabeza, son la autoridad. Y las mujeres se someten, las esposas se someten, ¿verdad? Las esposas se someten. Les voy a dar una salvadita. Las esposas se someten así si usted le dice al esposo, no, tú mandas, no, lo que tú digas así hacemos. Así es.
Sí. Pero el esposo le dice, no, hoy no vamos, no vamos a ir donde tu familia. Yo quería, porque mira, esa es ya mi influencia. Y la sabemos, y las mujeres sabemos ejercer nuestra influencia, ¿verdad? Así que, entonces y en los hogares, pues yo sé que hay hogares que no están compuestos, donde una mujer, ¿verdad?, es la que está al frente. Veamos cómo los hijos se rebelan contra los padres. Conozco gente que, mira, hermana, y yo no he visto a un matrimonio, le dije, han llegado a la iglesia, no los he visto ya día. Ah, no, hermanita, porque fíjese que mi fulanito está muy frío y no quiere ir a la iglesia. Ah, sí, ¿y qué edad tiene ese fulanito? 8 años. Ah, 8 años. 8 años. ¿Quién dijo alguien? Una ternurita de 8 años. Está controlando, tomando la autoridad y tomando las decisiones de esa casa. Usted pregúntele a un niño dónde quiere ir o dónde quiere vivir. Disneylandia le va a decir. Pero somos nosotros y son los padres a quien Dios le ha dado la autoridad sobre esos hijos. Amén. Así que vamos a empezar a arreglar todas esas cosas. Amén, amén. Así que seguimos viendo el mundo. Vemos la historia de las escuelas. ¿Cómo están nuestras escuelas? ¿Cómo están las iglesias? Hello. ¿Cómo están las iglesias? ¿Sí? ¿Sabe que Dios ha puesto autoridades en las iglesias? Pero hay iglesias, no aquí, en otros lugares, iglesias donde los miembros toman el control sobre el líder espiritual. Deciden qué es lo que van a hacer, cómo van a ser guiados. Pero quiero decirles que en medio de que nadie quiere someterse a la autoridad, nadie quiere someterse a autoridad de nadie, ni mucho menos obedecer. Y lo que es peor, establecer. Nos atrevemos, estoy hablando en todos los ámbitos, nos atrevemos a tomar decisiones, a tomar direcciones que a nosotros no nos corresponde, porque el Señor ha dejado establecido autoridades en todo. Y yo lo voy a mostrar en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice la Biblia: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. La Biblia fue clara, Dios fue claro. Es que Dios está interesado en que todos seamos bendecidos y que todos estamos bajo una cobertura. Dios quiere que vivamos nuestra vida en reposo. Por eso Él sabía de esa semilla que va a estar sembrada. Entonces tiene que dejar establecida en su palabra que toda autoridad fue puesta por Él. Así que Él puso en los hogares, puso a los padres, ¿sí? En las escuelas, a sus directores, a sus líderes, en las iglesias, a sus líderes espirituales, en las naciones, a sus gobernadores, o sea, todo. Y en su trabajo, hermanos, ¿quién puso? A sus jefes también. Así que necesitamos, en todos los ámbitos de nuestra vida, esta palabra es aplicable, y en todos los ámbitos en nuestra vida. Así como vamos a recibir la bendición de Dios por obedecerla, así también nosotros podemos acarrear consecuencias terribles, no solo en nosotros,
sino que en nuestras generaciones futuras. Amén. Así que yo sé que muchos que están en autoridad quizás no hacen ni dirigen como nosotros quisiéramos, ¿sí? Si a mí me dejaran gobernar, aquí casi sería Disneylandia. Pero tenemos un pastor que sabe para dónde va y nos recorta, ¿verdad? Porque él sabe, a él le dio Dios la visión. Entonces, en donde quiera que tengamos una autoridad, y eso por favor grabémoslo bien, en donde quiera que tengamos una autoridad sobre nosotros, a nosotros dicen Romanos que no nos corresponde juzgarla. Allí no dice, sométase si en caso le parece que está bien lo que están diciendo. A nosotros no nos han mandado a juzgar si lo están haciendo bien o mal. Si el presidente de aquí, el presidente de allá lo hace bien o mal, nos han mandado no a juzgar, sino que a obedecer y a someternos a esa autoridad. Amén. Si ellos administran mal, si las personas que están en autoridad hacen un mal uso de esa autoridad o administran mal esa autoridad, el Señor será que tratará con ellos, ¿sí? Pero hermanos, el Señor también tratará con nosotros, los que estamos bajo esa autoridad. No lo olvidemos, porque a veces no es muy fácil, ¿verdad? Así que yo tengo la seguridad que ninguno de nosotros, a este punto, queremos tener una semilla de Satanás en el corazón. ¿O sí? No. ¿Queremos tener una semilla de Satanás en nuestro corazón sembrada? No. Que Satanás la escuche. Que Satanás lo escuche. Mucho menos vamos a querer tener los malos frutos que ellos traen. Así que yo usé esa palabra endiosamiento porque me pareció interesante. Yo lo conocí desde hace mucho tiempo. Esa altivez extrema, esa soberbia, es creernos que no necesitamos de Dios, que somos más que suficientes, que conocemos todo, que nosotros tenemos el poder para resolver nuestras situaciones y nuestros conflictos y nuestros problemas. Pero usted y yo sabemos, lo hemos comprobado por nuestra propia vida y lo hemos demostrado. Los resultados que tenemos demuestran que nosotros necesitamos de verdad someter nuestra vida a la autoridad suprema de Dios, ¿sí? ¿Sabe? Que todo nuestro conocimiento, todo lo que imagínese, todo lo que usted puede haber conocido, aprendido, todo el conocimiento que usted pueda tener, o que yo pueda tener, eso no nos va a alcanzar. Y hasta ahorita hemos visto, no alcanza para detener la muerte de un ser querido. ¿Sí? Todo el dinero que podemos nosotros atesorar, todas las propiedades que nosotros podamos tener, todo lo que tengamos materialmente, no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar cuando hay una enfermedad terminal. Y toda la fuerza que consideramos que tenemos, y toda esa juventud que pensamos que nunca va a pasar, juventud, divino tesoro, ¿sí? Te vas para nunca más volver. Pensamos que nunca va a pasar y que siempre vamos a ser jóvenes y que siempre vamos a ser fuertes. Pero sabe, toda esa fuerza acumulada no nos va a alcanzar para detener a un hijo en rebelión, para sostener a un matrimonio en destrucción. Y todo eso es consecuencia de la falta de sometimiento a la autoridad de Dios. Por eso le digo, es fácil predicar algo de esto, aunque la palabra es tan fuerte. Hablar de someter nuestra vida a la autoridad de Dios es bien fácil compartirla, porque todos nosotros hemos experimentado ya el que es estar fuera de esa cobertura de Dios.
Lo hemos visto, lo vivimos con nuestra familia. La Biblia dice que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia sigue la corriente de este mundo, operando con el mismo espíritu de rebelión que opera en Satanás, con esa falsa autoridad. Quiero leerles para terminar Efesios 2:2. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Voy a continuar con Efesios 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. El espíritu que ahora opera, que está operando en estos tiempos en los hijos de desobediencia, es el mismo espíritu que operó en Satanás. Usted y yo dijimos: no queremos nada de esto. ¿Sabe que Apocalipsis habla que ya Satanás, por esa rebelión, por querer usurpar esa autoridad, fue destinado al lago de fuego? No hay retroceso para Satanás. Dios diseñó un lago de fuego para Satanás. Él no tiene ya esperanza. Él está terminado. Y él sabe que le falta muy poco tiempo para llegar a ese lugar. Amén. Y él sabe que ya está los días contados para él. Pero me encanta, y ahí donde yo veo la gracia y misericordia de Dios, cuando dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, llenos de rebelión, llenos de altivez, llenos de soberbia, Él es rico en misericordia y Él es rico en amor. Y Él quiere que nosotros tenemos, hermanos, tenemos la oportunidad que Satanás ya no tiene. La gracia y la misericordia para con nosotros, el Señor la está extendiendo. Muchos de nosotros tenemos ese trono en nuestro corazón ocupado con nuestro yo, ocupado con nuestra soberbia. Nuestros matrimonios se están deshaciendo, destruyendo, pero pensamos: yo puedo resolverlo. Vamos, busca al Señor. No necesito a Dios. Nos suena muy familiar, ¿verdad? Cuando vemos esos casos. Pero el Señor es rico en misericordia. Y este es un tiempo para que meditemos quién está en ese trono. ¿Quién va a tomar toda la autoridad en nuestras vidas? ¿Bajo qué autoridad, bajo qué sombra nosotros vamos a poder reposar? Espíritu Santo, esa es tu palabra. Y tú tienes planes, Señor. Tú tienes planes de bendición. Tú no lo planificaste para Adán y para Eva. Todo es sufrimiento, Señor. Pero aquí en esta hora reconocemos que no te hemos dado el lugar en nuestras vidas, y hemos creído que a nuestra manera, con nuestra experiencia, y nos hemos dado cuenta que una y otra vez estamos fuera de esa voluntad, fuera de esa protección, y es por eso que vivimos como vivimos nuestras vidas. Espíritu Santo, haz una obra
en sus corazones y entrónate, Señor. Entrónate en cada corazón. Entrónate en cada corazón.